¿Alguna vez has sentido que, aunque creces, algo dentro de ti sigue resistiéndose a las responsabilidades de la vida adulta? Como si, a pesar de los logros y las expectativas de los demás, una parte de ti aún no terminara de madurar, de asumir el peso de las decisiones. Quizá te has encontrado en momentos donde, a pesar de tener un futuro prometedor, te sigue invadiendo un miedo profundo a comprometerte con algo real, a dejar atrás las posibilidades infinitas y enfrentar las limitaciones de lo que es. Imagina un hombre que, durante años, ha soñado con iniciar su propio negocio, pero nunca ha dado el primer paso. Cada vez que toma un cuaderno y escribe sus ideas, la sensación de ser capaz de lograrlo lo invade, solo para desaparecer cuando se enfrenta a la realidad de lo que eso implicaría. O una persona que, al estar en una relación, se siente profundamente apasionada, pero tan pronto como la relación requiere un compromiso más profundo, retrocede, incapaz de dejar ir las otras opciones que su mente aún imagina. Este es el dilema del puera eternus, el eterno adolescente, un arquetipo de Carl Jung que describe a aquellos que, aunque adultos en el cuerpo, siguen atrapados en la fantasía de la juventud, temerosos de la madurez. Este patrón psicológico, aunque puede parecer algo pasajero, tiene profundas implicaciones para nuestra vida emocional y personal. Vivir atrapados entre el sueño y la acción nos impide encontrar la verdadera satisfacción en lo que hacemos. Nos desconecta de la vida real y nos aleja de nuestra capacidad de crecer, de comprometer nuestros sueños en el mundo tangible. Hoy exploraremos cómo el miedo al compromiso y a la madurez puede dejarnos atrapados en un ciclo de evasión que afecta nuestras relaciones, carreras y, lo más importante, nuestro bienestar interior. El puera eternus es más que un concepto filosófico o psicológico. Es una realidad emocional y existencial que muchas personas experimentan, aunque no siempre de manera consciente. Esta figura del eterno adolescente, propuesta por Carl Jung, describe a un hombre que, a pesar de haber alcanzado la edad adulta, sigue atrapado en las fantasías y sueños propios de la juventud. En lugar de enfrentar las limitaciones y responsabilidades que trae consigo el ser adulto, prefiere vivir en la ilusión de la libertad infinita y la posibilidad constante. Para entender por qué ocurre este fenómeno, primero debemos explorar cómo se desarrollan los patrones emocionales y psicológicos que dan lugar a este comportamiento, comenzando con la base de lo que significa la madurez emocional y cómo la falta de ella impacta a lo largo de la vida. En la vida adulta, uno de los procesos esenciales es la capacidad de asumir responsabilidades. La madurez no se mide solo por la edad, sino por la disposición a enfrentar las demandas de la vida con un sentido de compromiso, responsabilidad y, sí, limitación. El puera eternus se enfrenta a la resistencia a estas limitaciones. Su miedo a comprometerse proviene de la idea de que asumir la realidad de la vida adulta implica la muerte de la libertad y la creatividad, que en su mente representan el fin de las posibilidades y la ruptura de los sueños. Este miedo a morir simbólicamente, a perder la capacidad de soñar sin restricciones, es lo que lo mantiene anclado en una especie de adolescencia emocional. Desde una perspectiva neurológica y psicológica, este fenómeno puede tener raíces profundas en las primeras experiencias de vida. La psicología del desarrollo explica que los primeros años de vida son cruciales para la formación de nuestra relación con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Un niño que crece en un ambiente sobreprotector o que no tiene la oportunidad de enfrentar la adversidad de forma saludable, no aprenderá a gestionar el estrés, la frustración o las limitaciones de la vida adulta. En el caso del puera eternus, a menudo ha sido un niño sobreprotegido que no ha tenido que aprender a lidiar con el fracaso o la adversidad, y cuando llega el momento de enfrentarse a las demandas del mundo real, lo vive como una amenaza a su sensación de libertad. Por ejemplo, imagina a un niño que crece en una familia en la que todo está cuidadosamente controlado. Los padres, aunque bien intencionados, protegen a su hijo de todo conflicto, de todo dolor o incomodidad. En lugar de dejarlo aprender a través de la experiencia, resuelven todos sus problemas antes de que siquiera tenga la oportunidad de intentarlo. Aunque esta protección excesiva puede parecer un acto de amor, en realidad le impide desarrollar las habilidades emocionales necesarias para enfrentarse a los desafíos de la vida adulta. Como resultado, cuando el niño llega a la edad adulta, se siente incapaz de tomar decisiones importantes o asumir compromisos porque no sabe cómo lidiar con las consecuencias de esos actos. En lugar de enfrentar los desafíos, huye de ellos, a menudo refugiándose en la fantasía, ya sea en sus sueños de grandeza o en la evasión a través de otras distracciones como los videojuegos, las relaciones superficiales o incluso el uso de sustancias. Por otro lado, existe otro camino que también puede llevar a la formación de un puera eternus, la negligencia emocional. En este caso, el niño no es sobreprotegido, sino que es ignorado, dejado a su suerte o incluso maltratado emocionalmente. Al no recibir el amor y el apoyo necesarios, el niño desarrolla una intensa desconexión con la realidad. No aprende a vincularse de manera saludable con los demás, ni a enfrentar las dificultades de manera madura. En su lugar, crea un mundo interior lleno de fantasías, donde se siente especial, creativo y único. Este refugio interno se convierte en su santuario, un lugar donde no hay fracasos ni limitaciones,
sino solo posibilidades infinitas. Estos dos escenarios, aunque diferentes en su naturaleza, comparten un punto común: la falta de maduración emocional adecuada. En ambos casos, el niño no es capaz de matar la parte de él que se resiste a la madurez. En lugar de aprender a integrar sus sueños y fantasías en una vida adulta responsable, sigue corriendo hacia la fantasía para evitar las muertes que la vida real podría traerle. Este miedo al compromiso y a la responsabilidad se convierte en una especie de prisión emocional que, aunque parece ofrecer libertad, realmente solo lo deja atrapado en un ciclo de evasión y autoengaño. Para comprender mejor cómo este patrón puede manifestarse en la vida adulta, consideremos el caso de un hombre que constantemente se siente insatisfecho con su carrera. Quizás comienza un proyecto con entusiasmo, pero pronto se da cuenta de que requiere esfuerzo, estructura y la capacidad de afrontar el fracaso. En lugar de hacer frente a estos desafíos, se siente abrumado por la idea de que su sueño podría no ser tan perfecto como lo había imaginado. El miedo al fracaso lo paraliza, y en lugar de seguir adelante, busca una salida fácil. Podría comenzar otro proyecto o lanzarse a un nuevo hobby, pero la historia se repite. Comienza, se entusiasma y luego se desvanece. Este ciclo de empezar sin terminar se convierte en una constante que mina su autoestima y su sentido de logro. A lo largo de su vida adulta, esta evasión de la realidad crea una desconexión con su verdadero yo. Aunque puede parecer exitoso en el exterior, con un trabajo estable o relaciones agradables, por dentro se siente perdido, como si estuviera flotando en un espacio sin dirección. Puede ser un hombre carismático, lleno de energía y creatividad, pero la falta de estructura en su vida lo deja vacío y ansioso. La vida pasa ante él, pero nunca se siente realmente involucrado en ella. En lugar de construir algo sólido y duradero, se encuentra constantemente atrapado en la ilusión de lo que podría haber sido, en lugar de lo que realmente es. Ahora, imagina una mujer que se enamora de un hombre con estas características. Al principio, se siente atraída por su pasión, su energía y su capacidad de soñar en grande, pero con el tiempo, se da cuenta de que las promesas de futuro nunca se concretan. El hombre con el que se enamoró sigue siendo el mismo, lleno de planes, pero incapaz de comprometerse. La relación comienza a sentirse inestable, como si estuviera construida sobre una base de arena. En momentos de necesidad emocional, él se retira, dejando a la mujer en un estado de frustración e inseguridad. La mujer, al principio, puede sentirse impotente, pensando que tal vez solo necesita darle más tiempo, pero, eventualmente, comienza a preguntarse si realmente puede construir algo real con alguien que nunca está dispuesto a dar el primer paso. Este patrón también puede verse en las relaciones familiares. Un hombre que nunca maduró emocionalmente puede convertirse en un padre que juega con sus hijos, pero nunca les proporciona la estructura que necesitan. Aunque se divierte con ellos, no tiene la capacidad de guiarlos, protegerlos o enseñarles a enfrentar los desafíos de la vida. En lugar de ser un modelo a seguir, sigue siendo un niño en el cuerpo de un adulto, incapaz de ofrecer la seguridad emocional que sus hijos requieren para crecer con estabilidad. En todas estas situaciones, el puera eternus vive atrapado entre el sueño y la realidad, sin lograr integrar ambos mundos de manera funcional. Su vida está marcada por una constante huida hacia adelante, buscando la siguiente aventura o distracción, pero nunca construyendo nada duradero. Este patrón de comportamiento no solo le afecta a él, sino que tiene un impacto profundo en sus relaciones, su carrera y su bienestar emocional. Aunque pueda parecer una fase pasajera, vivir atrapado en este ciclo puede tener consecuencias duraderas en su capacidad para llevar una vida plena y satisfactoria. El ciclo del puera eternus no termina cuando la juventud queda atrás. En muchos casos, se extiende hacia la adultez, perpetuando un patrón emocional y psicológico que tiene profundas repercusiones en la vida del individuo. Las consecuencias de no haber logrado integrar la niñez y la madurez no se limitan a una fase temporal, sino que crean secuelas duraderas que afectan el bienestar emocional, las relaciones interpersonales y el desarrollo personal a lo largo del tiempo. El puera eternus, atrapado en un ciclo de evasión y fantasía, sigue huyendo de las responsabilidades, pero en el fondo, su alma anhela algo más. La falta de madurez y el miedo al compromiso se convierten en una prisión emocional. Una de las consecuencias más inmediatas de este patrón es la ansiedad. El puera eternus vive constantemente con una sensación de insatisfacción y vacío que no puede llenar con nada concreto. Aunque tiene sueños grandiosos y una mente llena de potencial, el miedo a comprometerse con la vida real lo mantiene paralizado. La ansiedad surge cuando se enfrenta a la realidad de que, a pesar de todas las oportunidades, nunca logra avanzar. La sensación de estar estancado, atrapado entre la fantasía y la incapacidad de materializarla, genera un nivel constante de ansiedad. No es un tipo de ansiedad clínica, necesariamente, pero sí una angustia existencial que se manifiesta como una especie de incomodidad generalizada. Esta ansiedad no solo afecta a la persona que sufre del puera eternus, sino también a quienes lo rodean. Las personas cercanas a él, como amigos, familiares y parejas, pueden experimentar una sensación de frustración y desconcierto. Un hombre atrapado en este patrón puede parecer tener todo lo que se necesita para tener éxito: ideas brillantes, entusiasmo, incluso la capacidad de ser muy persuasivo o carismático. Sin embargo,
cuando llega el momento de llevar a cabo esos sueños o comprometerse a largo plazo, se desmorona. Las relaciones, ya sea con una pareja, amigos o compañeros de trabajo, vuelven una constante montaña rusa, donde el hombre se muestra completamente involucrado en un momento, solo para desaparecer al siguiente. Esto crea un sentimiento de desconfianza en los demás, ya que los vínculos se vuelven inestables y las promesas quedan rotas. La incapacidad de confiar es una consecuencia directa de la evasión del puera aeternus. Este hombre teme comprometerse no solo con sus proyectos, sino también con las personas. Si no es capaz de comprometerse con la vida misma, mucho menos podrá hacerlo con alguien más. Esto genera una desconexión emocional, donde la persona se muestra distante, aunque pueda estar físicamente presente. Aunque sus palabras pueden ser cálidas y sinceras, sus acciones hablan de lo contrario. Este patrón de conducta a menudo genera inseguridad en las relaciones, ya que la otra persona nunca sabe si está siendo verdaderamente considerada o si está simplemente siendo utilizada como un refugio temporal, hasta que el puera aeternus se desvanezca nuevamente en su mundo de fantasía. Este constante juego emocional, donde se alternan momentos de intensa cercanía con largas distancias emocionales, deja a las personas involucradas con un sentimiento de abandono no reconocido. La disociación emocional es otra consecuencia importante. Cuando el puera aeternus no logra conectar con sus propios sentimientos de forma madura, tiende a desconectarse emocionalmente de los demás. Esto no significa que carezca de emociones, sino que las reprime o las evita para no tener que enfrentarse a las duras realidades de la vida adulta. De esta manera, en las relaciones cercanas, no es raro que el hombre con este patrón mantenga una pared emocional impenetrable, lo que dificulta la verdadera intimidad. Aunque se pueda mostrar muy expresivo y apasionado en ciertas situaciones, su capacidad para manejar las emociones de manera profunda y madura se ve limitada. Esta desconexión emocional también afecta la capacidad de ofrecer apoyo genuino a los demás, ya que el puera aeternus está más centrado en sus propias fantasías y miedos que en las necesidades emocionales de quienes le rodean. Este vacío interno que el puera aeternus experimenta también se refleja en el ámbito laboral. Es común que los hombres atrapados en este patrón inicien proyectos con gran entusiasmo, pero cuando se enfrentan a las exigencias diarias, la falta de estructura y compromiso se convierte en una trampa. En lugar de construir algo sólido y duradero, se sienten abrumados por la idea de que el proceso de trabajo implica demasiadas limitaciones. Este miedo a la limitación los lleva a abandonar constantemente tareas a medio terminar. En lugar de perseverar a través de las dificultades, se sienten derrotados ante cualquier obstáculo. En su lugar, prefieren la sensación de libertad que viene con comenzar algo nuevo y emocionante, aunque eso signifique nunca concretar nada. Esta incapacidad para comprometerse también se manifiesta en la forma en que el puera aeternus se relaciona con su entorno laboral. En lugar de construir relaciones estables con colegas o asumir un rol de liderazgo, tiende a vivir como un espectador de su propia vida profesional. Busca la admiración de los demás, pero no está dispuesto a sacrificarse por el bien de un equipo o proyecto a largo plazo. Los proyectos que emprende tienden a ser más una forma de validación personal que un esfuerzo colectivo genuino. La falta de límites es otro tema clave. El puera aeternus a menudo evita la estructura porque siente que la libertad está en la capacidad de evadir cualquier tipo de disciplina. En el contexto profesional, esto se traduce en una falta de organización y en una tendencia a procrastinar, lo que crea una sensación constante de desorden y caos. Esto, por supuesto, tiene un efecto negativo en su desempeño laboral y en sus relaciones con compañeros y superiores. Este mismo patrón puede aparecer en el entorno social y familiar. Si bien el puera aeternus puede ser muy carismático y tener una amplia red de amigos, a menudo no es capaz de ofrecer la profundidad emocional que las relaciones auténticas requieren. Se puede ver involucrado en una red de relaciones superficiales, donde lo que importa es la apariencia y el impulso de satisfacción inmediata, pero no está dispuesto a comprometerse realmente con las personas. En los lazos familiares, puede ser el hermano o el hijo que nunca cumple con sus responsabilidades, el que siempre promete hacer algo, pero nunca lo hace. Su constante evasión emocional genera una sensación de irresponsabilidad en aquellos que esperan algo más de él, lo que crea frustración y resentimiento en el núcleo familiar. Además, este patrón de vida puede crear una sensación de autoengaño. El puera aeternus se encuentra tan atrapado en sus sueños y fantasías que, aunque se presenta como un hombre lleno de creatividad y energía, al final se da cuenta de que está perdiendo la conexión con lo que realmente importa: vivir de manera auténtica, en el mundo real. Al final de este ciclo, la desconexión se convierte en una crisis existencial. ¿Realmente estoy viviendo la vida que quiero? ¿O simplemente estoy persiguiendo un sueño inalcanzable? La paradoja de todo esto es que, externamente, el puera aeternus puede parecer una persona llena de energía, carisma y sueños grandiosos, pero por dentro está desmoronándose, atrapado en un ciclo de evasión que le impide crecer. Mientras el mundo ve a alguien con un enorme potencial, el individuo experimenta un vacío profundo, una desconexión interna que lo sigue por toda la vida. Lo que al principio parece una vida llena de libertad, en realidad se convierte en una prisión construida con los barrotes del miedo y la procrastinación.
Y mientras más tiempo pase sin enfrentar estas emociones y patrones, más difícil se vuelve salir del ciclo. Entonces, ¿cómo podemos romper con este ciclo de evasión y comenzar a vivir de manera auténtica? ¿Qué cambios necesitamos hacer para dejar de ser prisioneros de nuestras propias ilusiones? ¿Es posible recuperar el control sobre nuestra vida antes de que el tiempo se agote? Te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Sientes que, a veces, vives en un espacio de fantasía y, aunque todo parece ir bien en la superficie, algo en tu interior te dice que aún no estás viviendo de verdad? ¿Qué estás dispuesto a hacer para cambiarlo? Comenta abajo y compartamos experiencias sobre cómo podemos enfrentar este patrón y abrazar nuestra verdadera madurez. Al llegar al final de este recorrido por la psicología del Puera Eternus, te invito a hacer una pausa y reflexionar profundamente sobre las decisiones emocionales que has tomado a lo largo de tu vida. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué, a pesar de tener tanto potencial, sientes que aún te falta algo? ¿Por qué, después de tantos esfuerzos y sueños, sientes que sigues en un ciclo de evasión y nunca logras concretar lo que realmente deseas? ¿Cuántas veces has huido de compromisos importantes por miedo a enfrentar la realidad de lo que significa crecer? Es fácil juzgarse y pensar que, si las cosas no salieron como esperabas, es porque no eres lo suficientemente bueno o porque cometiste un error irreparable. Sin embargo, la verdad es que todos tenemos heridas emocionales y estas no se curan con la misma rapidez con la que queremos que sucedan las cosas. Las heridas emocionales, las que se originan en la niñez o en las experiencias dolorosas que atravesamos, dejan huellas profundas que afectan cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Esas huellas son las que, a menudo, nos llevan a entrar en patrones de evasión como el del Puera Eternus. La necesidad de escapar, de no asumir la responsabilidad, surge de un miedo profundo. El miedo de enfrentarse a la dolorosa realidad de las limitaciones, el miedo de perder la parte de nosotros que aún sueña sin restricciones. Entonces, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que estos patrones están afectando nuestras vidas? ¿Qué sucede cuando nos damos cuenta de que no hemos madurado emocionalmente de la forma que queríamos? ¿O que hemos evitado compromisos importantes por miedo al fracaso, al rechazo, o incluso a la inevitabilidad de la muerte simbólica de nuestros sueños? La respuesta es hora de sanar. Y sanar no significa ignorar el dolor o las experiencias pasadas. Sanar significa reconocer esas heridas, mirarlas de frente y comprender cómo nos han llevado a formar las creencias y los comportamientos que ahora nos limitan. Este es el primer paso hacia una vida más plena y auténtica. La sanación comienza con la autocompasión. Debemos aprender a tratarnos con la misma amabilidad que mostraríamos a un amigo cercano que está pasando por un momento difícil. ¿Cuántas veces te has criticado severamente por tus errores, por no haber alcanzado lo que esperabas? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que no eres lo suficientemente capaz, lo suficientemente bueno, para lograr lo que soñabas? Esas críticas constantes no te permiten sanar, porque te mantienen atrapado en la espiral del autojuicio. La autocompasión no es debilidad, sino un acto de fortaleza que te permite ser honesto contigo mismo, sin caer en la autocompasión destructiva. Es el primer paso para darte el permiso de sanar. El siguiente paso en este proceso es reconocer y aceptar las heridas emocionales que se originan en la infancia. Muchos de nosotros, cuando éramos niños, no tuvimos las herramientas para enfrentar las dificultades de manera saludable, o fuimos sobreprotegidos y no aprendimos a manejar la adversidad, o nos sentimos abandonados emocionalmente, lo que nos llevó a buscar refugio en un mundo interior lleno de fantasías. Pero esas experiencias no definen nuestra capacidad para sanar y crecer. El primer paso es aceptar que esas heridas existen y que están influenciando nuestras decisiones, nuestro miedo al compromiso y nuestra tendencia a evadir la realidad. Reconocer la herida es el primer paso para liberarte de ella. El trabajo con la sombra, como lo describió Carl Jung, es una de las herramientas más poderosas para este proceso de sanación. La sombra representa todas las partes de nosotros mismos que hemos rechazado o que no queremos ver. Los miedos, los fracasos, las emociones difíciles. Esas son las partes de nuestra psique que hemos escondido porque no sabemos cómo enfrentarlas. El trabajo con la sombra no significa ignorar esas partes o intentar suprimirlas, sino integrarlas. Es aceptar que, sí, tenemos miedos, inseguridades y deseos no cumplidos, pero que esas partes no nos definen. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos más completos, porque ya no estamos huyendo de nosotros mismos. Otra estrategia práctica es establecer límites. Aprender a decir no, a proteger tu energía emocional, es esencial para sanar. El Puera Eternus a menudo se pierde en el caos porque no sabe cómo establecer límites claros con los demás o consigo mismo. Permite que las demandas externas invadan su espacio personal, lo que lo mantiene atrapado en un ciclo de inestabilidad emocional. Aprender a decir no, a priorizar lo que realmente importa y a comprometerte con tus propios valores es una forma poderosa de salir de ese ciclo. Los límites no son solo sobre decir no a los demás, sino sobre decir sí a ti mismo y a lo que necesitas para tu crecimiento personal. Pedir ayuda es otro paso crucial. El Puera Eternus tiende a creer que debe resolver todo por sí mismo, que debe ser especial o diferente.
pero la verdad es que nadie puede sanar completamente solo. Es necesario rodearse de personas que nos apoyen, que puedan ofrecer una perspectiva externa sobre nuestros patrones y comportamientos, ya sea a través de terapia, grupos de apoyo o incluso simplemente hablando con alguien de confianza. Pedir ayuda es una forma de empezar a sanar desde adentro. Ahora bien, si bien todo esto puede sonar profundo y quizás desafiante, el proceso de sanación es exactamente eso, un proceso. No sucede de la noche a la mañana, no es algo que se pueda resolver con un solo acto. Es un camino largo, pero uno que vale la pena recorrer. Aprender a ser responsable de nuestra vida, a comprometernos con lo que realmente importa, a integrar nuestras sombras y a abrazar nuestras vulnerabilidades nos permite empezar a vivir de manera auténtica. Y eso, en última instancia, es lo que nos da paz. Ser quienes realmente somos, sin miedo a las limitaciones, sin miedo al compromiso, sin miedo a ser humanos. Este viaje de sanación no es un camino hacia la perfección. No se trata de eliminar todos nuestros miedos o limitaciones, sino de aceptarlos y vivir con ellos de una manera que nos permita ser completos. El Puera Eternus no necesita ser destruido, sino integrado. La clave es integrar la creatividad, la libertad y la pasión del niño interior con la estructura y la responsabilidad del adulto. El empoderamiento llega cuando, por fin, dejamos de huir y comenzamos a ser honestos con nosotros mismos. El empoderamiento es la capacidad de tomar decisiones conscientes, de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de vivir nuestras vidas con propósito y autenticidad. Es dejar de temerle a la madurez y ver la adultez como una oportunidad para ser aún más libres, para construir algo real y significativo a partir de los sueños que tenemos. Al final, es importante recordar que la vida es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. No importa cuántas veces hayamos caído o nos hayamos sentido atrapados en la evasión, siempre es posible empezar de nuevo. Hoy, te invito a dar ese primer paso hacia la sanación, a mirar dentro de ti con compasión, a reconocer tus heridas y empezar a integrarlas. No tienes que hacerlo todo de una vez, ni ser perfecto en el proceso. Lo importante es empezar. Recuerda, el hecho de que hoy reconozcas tus patrones no significa que estés roto, significa que estás tomando el control, que estás eligiendo dejar de huir. Tienes el poder de cambiar tu vida, de crecer y de sanar. El futuro está lleno de posibilidades, y el primer paso es ser honesto contigo mismo. El viaje hacia la sanación es tuyo, y solo tú tienes el poder de caminarlo. Es tu momento. No dejes que el miedo a la madurez te siga frenando. La vida real está esperándote.